Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de la escuela sabática y hoy vamos a hacer el repaso de la lección número 6 de nuestra escuela sabática que se titula Motivación y preparación para la misión. Vamos a, juntos en estos minutos que tenemos por delante, hacer un repaso de los temas más destacables que podemos sacar y bueno, ver ahí las aplicaciones que podemos hacer para nuestra vida, para la iglesia. Así que te invito a que te quedes ahí hasta el final, que te pongas cómodo, cómoda, que puedas también compartir este video. Me gustaría mucho que puedas hacer algún comentario también para saber un poquito cuál es tu opinión y que puedas también suscribirte a este canal, ¿sí? Así que bueno, ahora sí estamos listos para comenzar. Bueno, la semana pasada veíamos las excusas que muchas veces nosotros utilizamos para no llevar la misión adelante, para no cumplir con la misión que Dios nos dejó. Analizamos la historia de Jonás especialmente. Y bueno, esta semana lo que vimos en el estudio de la lección de la escuela sabática tiene que ver más con las motivaciones y la forma en cómo nos preparamos nosotros para cumplir con la misión. Así que vamos a hablar un poco sobre cuáles son esas motivaciones que nos impulsan a llevar la misión de Dios adelante. La primera motivación que presenta la escuela sabática tiene que ver con la experiencia personal. Y leíamos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, del 1 al 12, vamos a encontrar la historia en donde las mujeres, después de que Jesús fue crucificado, sepultado, el primer día de la semana las mujeres iban al sepulcro a seguir ungiendo el cuerpo de Jesús y se dirigían muy tempranito ese domingo de mañana a encontrarse con el cuerpo de Jesús y para sorpresa de ellas, al llegar al lugar dice que vieron la piedra removida y dos varones con una luz resplandeciente estaban sentados allí y le dieron un mensaje de que Jesús había resucitado. Dice que estas mujeres salieron de ese lugar con una mezcla de gozo, mucho gozo, pero al mismo tiempo impresionada por lo que acababan de ver y esa revelación que habían tenido de que Jesús había resucitado fue tremendo. Ellas cuando llegan y se encuentran con el resto de los discípulos cuentan lo que ellas habían visto, vivido, experimentado. Y en ese momento dice que algunos discípulos reaccionaron de una forma incrédula. Uno de ellos fue Pedro. Y Pedro lo que hace es salir corriendo y ir él mismo al lugar donde habían ocurrido estos hechos. Y cuando él llega al lugar, puede realmente afirmar que realmente era así como las mujeres. El cuerpo de Jesús no estaba. Él se encuentra que la tumba estaba vacía. Recién a partir de ese momento, cuando Pedro por sí mismo se da cuenta de que Jesús había resucitado, fue lo que de alguna manera lo impulsó a él a poder también continuar con la misión que Jesús le había dejado. Qué importante que es la experiencia personal, ¿sí? Qué importante que es la experiencia personal, lo que yo puedo vivir en experiencia diaria con Dios. Vos podés cumplir la misión de Dios, vos podés salir a predicar, podés salir a testificar, podés salir, no sé, a hacer encuestas, a dar estudios bíblicos, a dar seminarios, charlas, un montón de actividades que tienen que ver con la misión, con llevar el Evangelio adelante. Pero si vos no tuviste o no tenés una experiencia personal con Cristo, todo lo que vos hagas le va a faltar algo. Y le va a faltar ese poder que solamente la experiencia personal puede darle. Por eso yo te animo a que podamos nosotros pedirle a Dios que nos ayude, a que podamos tener también una experiencia personal con Él, una experiencia diaria, no una experiencia de un momento específico que hayamos vivido, sino que podamos cultivar una experiencia personal de amistad, de confianza, de obediencia con Cristo. ¿Sí? Eso es lo que nos va a ayudar a tener fortaleza, convicción
a la hora de hablarle a otra persona acerca de Cristo. Bien, si continuamos un poquito más adelante, vamos a encontrar una escena en donde Jesús ya se presenta al resto de los discípulos. Y bueno, la palabra de Dios dice que comparten un momento, hasta comparten los alimentos. Jesús les muestra las heridas de sus manos a los discípulos. Pero Jesús no solamente se queda con eso con ellos, de compartir un momento. No solamente Jesús le preocupa o le interesa, mejor dicho, que los discípulos tengan una experiencia con Él, sino que Jesús también les empieza a hablar acerca de la palabra de Dios y le empieza a mostrar a sus discípulos lo que los profetas anteriormente ya habían dicho acerca del cumplimiento de ciertas señales que hacían referencia justamente a Él, ¿no? Entonces, qué importante que es que también parte de nuestra motivación y preparación para llevar adelante la misión de Dios sea la palabra de Dios, ¿sí? Está re bien que tengamos una experiencia personal con Cristo, y yo creo que es necesario, como decíamos hace unos minutos atrás, pero no nos quedemos solamente con eso, no nos quedemos solamente con la experiencia que yo pueda tener con el Señor. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que el corazón humano es, ¿qué cosa? Es engañoso, ¿sí? Entonces, si yo me quedo solamente con mi experiencia de Dios, puedo llegar a distorsionar el mensaje, ¿sí?, de Dios, la manera en la que Dios se quiere relacionar conmigo. Por eso es importante que junto con la experiencia vaya acompañado la palabra de Dios, lo que la Biblia dice acerca de quién es Dios, qué es lo que Él quiere con cada uno de nosotros, qué es lo que quiere Dios hacer en tu vida, cuál es la manera o cómo es la manera y cómo debemos llevar la misión de Dios adelante. O sea, debemos buscar justamente esta combinación, tener una experiencia con el Señor y al mismo tiempo que esa experiencia de alguna forma esté respaldada con la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas está muy ligado a lo que es el libro de Hechos de los Apóstoles, justamente porque Lucas es el mismo autor tanto del Evangelio como del libro Hechos de los Apóstoles. Vos podés justamente confirmar esto cuando lees la introducción de ambos libros. Es como decir que Lucas vendría a ser el libro primero o el tomo 1 y Hechos de los Apóstoles vendría a ser el tomo 2. Por eso, cuando termina el Evangelio de Lucas, nos muestra cómo es la ascensión de Jesús. Pero el capítulo número 1 de Hechos nos habla de la ascensión y nos da algunos detalles importantes acerca de ese momento que Jesús compartió allí con sus discípulos. En ese primer capítulo del libro de Hechos nos habla acerca de cómo fue la preparación de los discípulos para cumplir la misión que Jesús les dejaba. Y encontramos algo interesante en el capítulo número 1 de Hechos. Primeramente, que ellos en esa espera para comenzar la misión, no fue una espera inactiva, no fue una espera sin hacer nada, por ejemplo, de sentarse y esperar a que pase el tiempo. No, ellos aprovecharon el tiempo. ¿Y qué fue lo primero que hicieron en esa espera? Bueno, el capítulo 1 describe cómo estaban ellos en ese momento, cómo estaba la relación entre ellos. La palabra de Dios dice que ellos oraban y suplicaban unánimes, estaban unidos, ¿sí? Y eso es fundamental para poder llevar la misión de Dios adelante. ¿Cuántas veces encontramos iglesias que no avanzan, que no evangelizan, que no llevan la misión? Porque justamente hay desunión en nuestra iglesia, cuando hay conflictos, cuando hay desacuerdos, cuando hay rivalidad, competencia, celos, envidias. Lamentablemente eso existe en nuestras iglesias y es lo que frena muchas veces la hora de evangelizar. Por eso dice que hay una frase que dice que una iglesia que está activa en la misión es una iglesia que no trae problemas, porque los hermanos están ocupados justamente cumpliendo la misión, trabajando para el Señor. Pero cuando no cumplimos con la misión, cuando no trabajamos, cuando como iglesia estamos inactivos,
empieza a haber tiempos para otras cosas, para mirar lo que está haciendo mi hermano, para criticarlo, para juzgarlo, para pelearnos, para hablar cosas a espaldas de uno, del otro. O sea, y todos esos problemas que se generan en nuestra iglesia nos llevan a que no cumplamos con la misión de Dios. Por eso algo fundamental es justamente que busquemos la unidad, que busquemos el diálogo. No significa que estemos de acuerdo en todo. Hay muchas cosas que vamos a diferir, que vamos a mantener nuestra postura, y en cierta forma está bien, porque eso hace justamente que seamos cada individuo, que sumemos a la obra de Dios. Fíjate, si todos pensáramos de la misma forma, no estaría bueno, ¿sí? Pero cada uno con su personalidad, con su forma de ser, aportamos, ¿sí? El tema es llegar a acuerdos, ponernos de acuerdo, consensuar, y eso implica tiempo, implica diálogo, algo que muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio para que esto se pueda lograr. Lo segundo que ellos hacían mientras esperaban comenzar a cumplir la misión fue un trabajo más bien de logística. Se empezaron a organizar. Dice allí el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles que ellos eligieron allí un reemplazante para ese discípulo que había desertado de alguna manera, ¿no? Para Judas, que había salido de esa función de ser uno de los 12 discípulos. Dice que ellos buscaron bajo la dirección del Espíritu Santo a uno que pueda reemplazar y ocupar ese lugar que había quedado allí vacante, que había dejado Judas. Y también dice allí que Pedro comenzó un liderazgo mucho más notorio, más fuerte, más sólido. Y los demás discípulos respaldaron esa iniciativa que tuvo Pedro. O sea, prepararnos para cumplir la misión significa que nosotros como iglesia también nos organicemos, nos preparemos, ¿sí? Eso implica que cada uno asumamos una responsabilidad, una función en la iglesia, que podamos de alguna forma alivianar las cargas y entre todos llevar adelante las funciones de la iglesia. Cosa que lamentablemente muchas veces no sucede en nuestras iglesias. ¿Cuántas veces hay hermanos, hermanas que están sobrecargados, que tienen más de una función, que terminan cansados, frustrados, terminan haciendo ellos todo solos, ¿sí? A veces yo reconozco que a veces porque el hermano ese líder, no da lugar a que otros puedan hacer, y eso no está bueno, ¿sí? Yo creo que un líder demuestra su buen liderazgo cuando suma personas, cuando hace que otros también puedan crecer en el liderazgo. Para mí esa es una característica importante. Cuando un líder forma otro líder, tiene un buen liderazgo sano, ¿sí? Hay algo que también debemos entender, familia, hermanos. Las funciones, los cargos, los nombramientos, los elige la iglesia, ¿sí? La iglesia, hay momentos donde se toma el tiempo para analizar los nombres, las funciones, las características, y la iglesia es la que hace propuestas para que finalmente el hermano o la hermana pueda asumir una función. Lo hace la iglesia a través de su junta de iglesia justamente, ¿no? La junta es la que lleva a la asamblea las propuestas para que finalmente la asamblea pueda aprobar las funciones, ¿sí? Y esto sucede en cada iglesia local. Si un hermano o un líder viene de otra iglesia, ¿sí?, donde llevaba una función, eso no significa que esa misma función la tiene que desempeñar en otra iglesia. La iglesia local es la que se encarga de justamente decidir eso, ¿sí? Así que es simplemente a modo de recordar un poquito cómo nosotros como iglesia funcionamos, ¿sí? Pero es importante que estemos organizados para justamente llevar la misión de Dios adelante. En el capítulo número 2 del libro de Hechos sucede algo interesante. Dice que los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo y eso los llevó a predicar con poder, con denuedo, el Evangelio. Y Pedro, de alguna manera, les hace ver en forma bien directa a los oyentes que ellos fueron los que de alguna forma estuvieron
implicados en la crucifixión de Jesús. Obviamente que este mensaje fuerte, directo, llegó al corazón de las personas que estaban escuchando, y como respuesta a esa amonestación, dicen que estas personas responden, ¿no? ¿Qué haremos? Y entonces Pedro le dice: arrepiéntanse, bautícense, ¿no? Y finalmente la iglesia iba creciendo en ese momento. Es importante ver y destacar este punto, ¿sí? El poder que tiene el Evangelio, y nosotros lo tenemos que hacer ver eso justamente. Cuando nosotros sabemos que el Evangelio tiene poder para transformar, para restaurar, perdonar la vida de una persona, eso nos motiva justamente a predicar y no andar quedándonos solamente con nuestros prejuicios en decir quién merece el Evangelio y quiénes no, quién se van a salvar y quiénes no. A veces caemos en esto de decidir, ¿no? ¿Qué clase de personas son las que merecen recibir el Evangelio y quiénes no? Y justamente cuando Pedro predica, lo hace a aquellas personas que él sabía que habían tenido alguna especie de participación en la crucifixión de Jesús. E incluso el Evangelio, Pedro les hace notar que el Evangelio era para ellos y que ellos también podían recibir la salvación de Dios. Qué bueno es cuando nosotros tenemos este punto presente. Saber que el Evangelio es para todos, para todas aquellas personas que están dispuestas a arrepentirse. Dios puede perdonar cualquier tipo de pecado, por más fuerte, por más feo que nos pueda parecer a nosotros. Que Dios tiene la capacidad de perdonar si la persona realmente se convierte, se arrepiente de forma sincera. Aunque nosotros humanamente tal vez no estaríamos en la condición de perdonar a alguien, Dios lo hace en tu vida, seguramente Dios lo hizo de perdonarte. Mirémonos a nosotros mismos y veamos qué es lo que Dios hizo en mi vida, y eso me va a ayudar a mirar a la otra persona con unos ojos diferentes, ¿sí? Sabiendo que Dios tiene poder para transformar y restaurar la vida de una persona de forma completa. La última parte de nuestra lección termina con el capítulo número 2, mencionando los últimos versículos, justamente esta expresión que dice: se les unieron a ellos, ¿no? Las personas que escucharon el mensaje, se arrepintieron, recibieron el mensaje, fueron bautizados y se unieron a la iglesia. Esto de se les unieron a la iglesia no es simplemente destacar la cantidad numérica que iba creciendo, que iban siendo cada vez más, sino que estas personas que se unían a la iglesia lo hacían de una forma integral. O sea, se unían para al mismo tiempo ellos también poder ser un medio o un instrumento para hacer que la salvación llegue a otras personas. Y cuando estamos hablando de esto, de que una persona que ingresa a nuestra iglesia, que se bautiza y pasa a ser parte de la iglesia, del pueblo de Dios, la persona tiene que integrarse de tal forma que el proceso que ella vivió, que ella lo pueda repetir en otra persona. Eso se llama discipulado, y eso es responsabilidad de nosotros, los miembros de la iglesia, que cada uno de nosotros podamos también tener en cuenta esto que ya se aplicaba en la iglesia primitiva, de integrar a alguien, apoyarlo, acompañarlo, formarlo para que esa persona pueda también llevar a otra persona a los pies de Cristo. Es lo que nosotros debemos hacer y es lo que nos va a dar ese crecimiento que vamos a poder sustentar a lo largo del tiempo. Muchas veces cuando nosotros no aplicamos el discipulado, varias personas se pueden unir a nuestra iglesia a través de una campaña de evangelismo, a través de unas actividades que podemos hacer, pero si no las acompañamos, no estamos al lado de ellas, no las formamos, no las capacitamos, puede ser que duren poco tiempo en nuestra iglesia. Lamentablemente esa es la realidad de muchas de nuestras iglesias también. Nosotros debemos hacer énfasis también en el discipulado, que cada miembro de nuestra iglesia pueda tener esa iniciativa de formar a alguien, ¿sí? Una vez que vos estés dando el estudio bíblico, logres la decisión de la persona y se integra a nuestra iglesia a través del bautismo, la tenemos que seguir acompañando. No termina ahí nuestro trabajo, sino que ahí comienza.
¿sí? Ahí comienza ese proceso del discipulado hasta que la persona pueda repetir en otra persona la experiencia o el proceso que ella estuvo viviendo, ¿no? Y eso lo vamos a lograr únicamente con la ayuda de Dios. Por eso quiero destacar los últimos desafíos que son para esta semana. El primer desafío tiene que ver con pensar en alguien en tu vida que desearías que fuera creyente. Ora cada día para que esa persona tenga una experiencia personal con Jesús. Ahí tienes que visualizar a una persona y vos orar específicamente por esa persona para que tenga una experiencia con el Señor. Y el segundo desafío tiene que ver con lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Con el tema del discipulado, de buscar a alguien a quien vos puedas discipular. ¿Hay alguien que vos ya estás discipulando? ¿Hay alguien que vos ya te estás acercando para ayudarlo a crecer, a que se pueda afianzar en la palabra de Dios? Yo te animo a que puedas buscar a alguien, a que vos puedas formar un discípulo en tu iglesia. ¿Sí? Así que no te digo que esto va a ser sencillo ni que se va a lograr en cuestión de un par de semanas, no, esto es tiempo. Nosotros, si queremos lograr una iglesia fuerte, sólida, con mente evangelística, tenemos que invertir tiempo, esfuerzo de cada uno y así lo vamos a lograr y ser constantes en esto, ¿sí? Así que bueno, tenemos mucho para trabajar, pero sabemos que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Creo que esta lección toca puntos importantes de cuáles deberían ser nuestras motivaciones reales para llevar la misión de Dios adelante. Que Dios te bendiga en este desafío, a vos como maestro de escuela sabática, como director, como alumno de una de las unidades de acción donde estás integrando, que Dios te pueda utilizar para poder llevar el Evangelio de Dios a las personas que están necesitando. Quisiera hacer una oración para que Dios te acompañe, para que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Querido Señor que estás en los cielos, gracias por este momento que nos das para que podamos repasar esta lección tan importante, donde podamos ver, Señor, cuáles son nuestras motivaciones, donde podamos analizar y ver realmente si tenemos las motivaciones necesarias, esas motivaciones que realmente son útiles para llevar la misión de Dios adelante. Ayúdanos a prepararnos también como iglesia para poder cumplir con esto. Por eso nos ponemos en tus manos y quiero orar, Señor, por cada una de las personas que están aquí acompañándonos, escuchando, viendo este video, que tú puedas bendecirlos, que tú puedas estar allí en sus hogares, acompañando y bendiciendo a sus familias. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana y nos vemos en unos días. Así que comparte este video si te fue de utilidad, compartilo con tu clase de escuela sabática, envíalo a tus alumnos y suscríbete para que puedas también ser parte de este repaso durante toda la semana. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga. Chau, chau.